Les invito, así puestos de pie, que abran sus sagradas escrituras allá en el libro de Gloria a Dios. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Gloria a Dios. Cuando tengan la porción, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Glorifiquen a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así está mejor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Convenidos todos. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Unidos, hermanos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, es de todos conocidos esta historia muy hermosa. Amén. Todas creo que la apreciamos, principalmente nosotros las mujeres. Amén. Pues nos vamos a desviar un poco del camino principal de la historia hebrea, con sus actos heroicos, la violencia y sus guerras, para adentrarnos por un sendero precioso que nos conduce a la vida, al hogar, a una historia llena de amor, de ansiedad, de sufrimiento y de dulzura que llena el corazón humano. En esta historia conmovedora veremos cómo una mujer descubrió que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, amable, misericordioso para con todos los afligidos. Y creo que el propósito principal es mostrarnos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Eso lo encontramos en 1 de Juan 4:19. Y en Romanos 8:28 también nos dice la palabra de nuestro Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto lo veremos en Noemí, en esta hermosa mujer que fue una mujer que venció en la adversidad. Aleluya. Pues aunque ella no entendía lo que sucedía, Dios tenía grandes propósitos para con ella. Aleluya. Y es verdad que el libro de Ruth lleva su nombre, Ruth, pero sin la existencia de Noemí, esta mujer, Ruth, tampoco existiría. Amén. Vamos a ver unas características muy hermosas sobre Noemí. Aleluya. Vamos a ver, en primer lugar, a Noemí como esposa y madre. Aleluya. Noemí significa placentera, dulzura, agraciada, favorecida. Esta mujer hermosa estaba casada con un hombre de Dios llamado Elimelech, que significa Dios es mi rey. Sus hijos, tenía dos hijos, todos lo sabemos, Malón y Kelión. Malón significa enfermizo y Kelión significa pálido. Todos ellos
efrateos de Belén de Judá. Belén era el lugar donde ellos vivían y en hebreo significa casa de pan. Como esposa veremos a Noemí, que era muy bendecida por el hecho de que la herencia de su esposo Elimelech se encontrara en este lugar de Belén, en estos campos tan llenos de granos, de frutos fértiles, una ciudad muy bendecida, digna de una hija de Dios. Amén. Aleluya. Glorifiquen a nuestro Dios. Pero algo inesperado, algo aconteció, mis hermanos, y hubo una gran hambre en esa tierra que su nombre dice que se llama pan, ¿sí? Los fértiles campos de Elimelech se encontraron despojados, sin fruto. Prevalecía en ellos ahora la pobreza. Algunos creen que el hambre fue resultado de una invasión enemiga que descendió sobre el país como una plaga de langostas, arrasando con todo para destruirlas. Pero no es así. Todos sabemos, y si nos adentramos en Deuteronomio 11, 13 al 17, allí encontramos que fue causa de la desobediencia del pueblo de Israel. En Jueces 6, del 1 al 6, encontramos un ciclo constante de pecado, retribución de parte de Jehová, nuestro Dios, arrepintiéndose el pueblo y caracterizado por violencia, y acaba con la anarquía de una guerra en la que las tribus se desgarraban entre sí. En Jueces 21, 25 nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tomando esta decisión, este matrimonio, rápidamente, inconscientemente por todo lo que sucedía, y dada la hambruna que azotaba en este lugar, Elimelech tomó a su familia y decidió abandonar a Belén y se encaminó hacia Moab, al otro lado del río del Jordán. En este punto la historia se torna compleja. Llegaban a una tierra pagana. Estos eran claramente pasos en la dirección equivocada, pues esta decisión de seguro puso a prueba la fe de toda la familia, pues los israelitas debían ir periódicamente al lugar sagrado que Jehová había elegido para ser adorado. Esto lo encontramos en Deuteronomio 16, 16 y 17. Además, todos conocemos, en la palabra de Dios nos dice que la ley mosaica había sido clara en la provisión en la relación con Moab. ¿Cuál era el origen de este pueblo? De los moabitas era el incesto de Lot con sus hijas. Era el pecado de este padre con sus hijas. Esto lo encontramos en Génesis 19, 31 al 38. Y también en el versículo 37 es más claro y dice así: y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. Su origen era una historia llena de depravación y lujuria. Fueron un pueblo que fue castigado y menospreciado por Dios, de tal forma que no entrarían en la congregación de Jehová. Eso nos dice Deuteronomio 23, 3. Y por supuesto, Moab era una tierra impregnada de idolatría. Adoraban muchos dioses. De los más destacados, o que más nos habla la palabra de nuestro Dios, era Chemos, el cual llegaron al extremo de hacerle sacrificios de niños. Esto demostraba que Moab estaba impregnada de horror y de crueldad. Era difícil para Noemí acceder a los deseos de su esposo o a la situación que se estaba presentando. Tal vez como esposa ella no quería abandonar su hogar, como cada una de nosotras como esposas, ¿verdad? Pero a veces es necesario, porque nuestros esposos tienen que trasladarse a otro lugar por su trabajo.
pues así fue. Este no fue por trabajo, sino fue porque había necesidad de comida. Amén. Y no le quedaba más solo que obedecer al esposo, seguir a su esposo y no cuestionando su decisión, la cual nunca consultó con nuestro Dios. Y más adelante veremos que fue un error. Y aunque ella amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, también se aplicaba: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo vemos en Mateo 22, 37 al 39. Amar al prójimo es la decisión de procurar su bienestar. Ella amaba a su familia, amaba a su esposo y amaba a sus hijos, procurando el bienestar de los suyos. El amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3 y 5, el amor no busca lo suyo. Amén. Génesis 2, 18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es por ello que Noemí accedió a acompañar a su esposo, a seguir a su esposo, porque era una ayuda idónea. La Biblia deja claro que este propósito divino en la creación de la mujer en ninguna manera le hace a ella inferior. La mujer cristiana debe ser una ayuda a su marido, físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Nosotros somos el complemento de nuestro esposo. Aleluya. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanas? Somos el complemento. Nosotros debemos de ser ánimo y ese conforte para nuestros esposos. Proverbios 31, 12 nos dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Colosenses 3, 18 nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y por ellos debemos de ser mujeres obedientes, estar sujetas a vuestros maridos. Por ahí escuché una voz del hermano: amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero vamos a ver ese punto muy importante. Como mujeres cristianas, quiero decirles, este es el mandato del Señor. Amén. Reconozco que es un tema complicado, pero hay que ponerlo en práctica, hermanos. Por aquellas hermanas que aún no se sujetan a sus esposos. Creo que muchas veces se ha malinterpretado la palabra sujetas, y muchos hombres han sido machistas o déspotas con sus esposas, con sus mujeres, usando este principio como excusa. Yo pregunto a los hermanos: ¿cuántos aman a sus esposas? Amén. Muy poquitos hermanos vinieron. ¿Cuánto aman a la esposa? Amén, gloria a Dios. Y creo que como hijos de Dios, como hombres de Dios, son amorosos con ellas, ¿verdad? Este punto no cabe en sus pensamientos. Quiero dejar en claro que sumisión no es subyugación. Es un asunto que tiene que ver con los diferentes roles dados por Dios al hombre y a la mujer. Vemos allá en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis, dice la palabra de nuestro Dios, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aleluya. Por tanto, hermanas, debemos de estar sujetas a nuestros esposos, pero con amor. Amén. Con respeto. La mujer está llamada a someterse a su esposo como muestra de reverencia a nuestro Dios. El Señor nos pide respeto, aun cuando pensemos que estamos equivocados, aun cuando nuestro esposo piense que está equivocado, y más si no son creyentes. Debemos de ser unas mujeres de Dios, unas mujeres que en nuestro testimonio como hijas de Dios hablen más. Amén. Aleluya. Veremos a Noemí en su característica como madre. Vemos que Noemí se tuvo que sujetar como esposa
a su esposo, aleluya. Pero como madre también es necesario atender en nuestro trabajo. Como madres es instruir, enseñar a los hijos en la palabra de nuestro Dios y todos sus caminos. En Proverbios 22:6 nos dice la palabra de nuestro Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ellos necesitan de nuestra dirección, de nuestra guía, de nuestra guianza, contrario a lo que la sociedad cree de los hijos. Ellos piensan, la sociedad piensa que ellos deben de tomar sus propias decisiones, pero no es así. Para ello nos dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y de quién es esta responsabilidad, hermanos? Hermanas, de nosotros, ¿verdad? Nosotros los padres, nosotras las madres, porque ni siquiera nuestro Dios, ni siquiera Dios mismo toma esta responsabilidad de la crianza de los hijos. Él pone esto en manos de nosotros como padres. Él nos ha escogido para esta tarea, construir y moldear caracteres, el corazón y conciencia de ellos. Esto requiere de tiempo, de trabajo, de sacrificio y persistencia, sobre todo de mucho amor. También debemos de tener valentía, porque hoy en día hay muchos jóvenes o niños ya que son muy tremendos, ¿sí? Ya no hacen caso al consejo, aun cuando son pequeños quieren hacer su voluntad. Pero debemos de pedir a nuestro Dios que nos dé ese amor y esa valentía para enseñarles la palabra de nuestro Dios, para guiarlos en el camino de nuestro Dios. Debemos de atesorar esta herencia, dice la palabra de Dios, que nos ha dado, como lo hacía Noemí. Noemí amaba a sus hijos, cada día les enseñaba de la palabra de nuestro Dios. No se rendía, estaba en posición de fe, con aliento de victoria, abrazando la promesa de nuestro Dios, que nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Somos valientes, hermanas? Gloria a Dios. ¿Amamos a nuestra familia? Amén. Pues vamos a ser más que victoriosas en el nombre de Jesús. Vamos a permanecer también íntimamente conectadas con nuestro Dios, con este Dios verdadero, poniendo nuestra confianza durante los momentos más difíciles, así como lo hizo Noemí. Su fe con toda seguridad se pondría a prueba en sus roles como esposa y como madre, pero las aceptaba para poder crecer con perseverancia, demostrando la fidelidad a nuestro Dios mientras continuaba madurando esta relación con Él, colocando a sus hijos en el centro de la voluntad del Señor. Mientras tanto, el tiempo transcurría en nuestra historia y vemos que Elimelech murió, quedando viuda ella con sus hijos. Manteniendo siempre viva su fe, quedó desolada. Eso lo vemos en Ruth 1:3. Malón y Kelión, que ya estaban un poco jovencitos, empezaron a frecuentar, a buscar jóvenes, a buscar alguna señorita, alguna novia, a mujeres moabitas, mujeres prohibidas para los hijos de Israel. Y las mujeres prohibidas de nuestros hijos, ¿de dónde son? Del mundo, ¿verdad? Y no queremos eso para nuestros hijos. Dios quiera que sean entendidos ellos
y que atiendan al consejo de cada una de nosotras. Y eso le preocupaba mucho a Noemí. A la vez le entristecía. Nuevamente desobedecían a Jehová Dios. Primero, porque salieron sin consultarle de Belén. Y nuevamente, porque sus hijos se estaban enamorando de mujeres moabitas, mujeres paganas, mujeres que no le adoraban a él, sino a dioses paganos. Es muy probable que Noemí volvería a sufrir al ver que sus hijos se casaban con estas mujeres paganas. Ella sabía perfectamente que Abraham, antepasado de los israelitas, hizo todo lo posible para que su hijo Isaac tuviera una esposa, consiguiera una esposa de su misma familia, pues ellos adoraban a Jehová. Génesis 24, 3 y 4. Además, la ley advertía a los israelitas que no dejaran que sus hijos e hijas se casaran con personas de otra nación, pues esto traería consecuencias. Y es verdad, trae muchas consecuencias cuando nuestros hijos toman esta decisión equivocada. A veces como madres sufrimos al ver a nuestros hijos que contraen matrimonio con personas que no son de nuestra misma fe. Y es triste, pero sigamos orando, hermanas, porque de Dios es la victoria. Amén. Aleluya. Y dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo le de tu casa. Es promesa fiel de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, veremos a Noemí en su característica como amiga y suegra. Pues aún así vemos que Malón y Kelión eligieron a dos moabitas como esposas, a Ruth y a Orfa. No hicieron caso al consejo de Noemí, no hicieron caso al consejo de mamá. Es posible que Noemí se sintiera decepcionada o preocupada por la situación, pero de todas formas se esforzó por tratar con bondad y amor, ganándose a sus nueras, abrigando la esperanza de que un día llegaran a servir a Jehová. Porque esa es nuestra esperanza, aleluya, que nuestros yernos, nuestras nueras sean salvas para la gloria de nuestro Dios. Noemí era una mujer de Dios y aprendió a amarlas. Nunca las maltrató, nunca las humilló. Así que podemos ver la relación que tenía Noemí, tan hermosa, tan bella, que había entre suegra y nuera. Suegras y nueras, porque en esta tarde hay suegras y hay nueras. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hermanas, como cristianas, sobre todo, es una buena oportunidad de dar testimonio de este amor que tenemos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dar testimonio de que somos unas verdaderas cristianas. Dar testimonio que somos unas hijas de Dios. Amén. Tanto para la sociedad como aquí en nuestras iglesias, como para nuestras familias. Es hora de cuidar y velar por la felicidad de este varón, de este hombre. Sí, es suegra y nuera, y a veces hay conflictos entre ellas porque es que mi mami ya no es de mi hijo, ya no me quiere tanto porque ahora ama más a la esposa. No debe de haber rivalidad, porque hay amor muy diferente para cada una de ustedes, hermanas. Amén. Para cada una de nosotras. Ese amor no los tenemos que ganar. Amén. Por eso es que les decía, como mujeres cristianas, amén, debemos de dar buen testimonio. Si la nuera no es cristiana, debemos de ganárnoslas, como hizo Noemí más adelante con Ruth. Amén. Gloria sea nuestro Dios.
Y recuerden, hermanas, o recordemos que entre la suegra y la nuera hay alguien más muy importante, que es el hijo y el esposo. Y si nosotros despreciamos al esposo, vamos a lastimar a la suegra, ¿verdad? A la mamá. Y si nosotros molestamos como suegras a la nuera, ¿a quién lastimamos? Al hijo. Y no queremos eso, ¿verdad, hermanas? Queremos que haya felicidad, que no se hiera esa alma, ¿verdad? Cuando debe de hacerla a veces como referee. Creo que en esta tarde no hay ninguna nuera, ninguna suegra de esa índole, ¿verdad? ¿No? Gloria sea nuestro Dios, a Él sea la gloria y la honra. El amor de madre nunca se va a terminar, hermanas. Nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, y la esposa tiene un lugar especial, recordemos. Amén. Pero debemos de respetar su privacidad, debemos de respetar sus decisiones, debemos de aconsejarles, porque debemos de aconsejarles antes de tiempo y fuera de tiempo, darle el consejo de la palabra de nuestro Dios, porque a veces sucede que hay problemas entre ellos y recurren a nosotros, pero vamos a darle el consejo de la palabra de Dios para bien de ellos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Pero sigue diciendo la palabra que habitaron allí Ruth, Noemí, Orfa, Malón y Kelión, en sus matrimonios con la suegra. Habitaron allí 10 años. Sin embargo, sus hijos murieron. Sus hijos mueren. Probablemente estos hijos, estos hombres, eran débiles y enfermizos. Quedaron desamparadas con 2 de sus nueras, esta Noemí. En la extrema pobreza, sin embargo, la buena relación que había entre estas 3 mujeres, entre suegra y nueras, había forjado un bello enlace, una buena relación que las 3 tenían. Las mantuvo en pie cuando ellas murieron, quedando jóvenes y viudas. En Ruth 1:5 vemos esta lectura bíblica. Y sin descendencia, sin hijos, ya que ambos matrimonios no tuvieron hijos, probablemente porque eran infértiles o simplemente porque Dios cerró la matriz de ambas mujeres. Por otro lado, dice la palabra de nuestro Dios, dice la Escritura, que estos hombres eran de Éfrata, que significa fecundidad o abundancia, pero vemos que la esterilidad era su maldición. En Noemí yacía maldición sobre sus hombros: muerte, hambre, infertilidad, soledad, tragedia tras tragedia. Muere su esposo, mueren sus hijos, muy similar a lo que aconteció con Job, a lo que experimentó este varón Job. Todo esto hizo que Noemí meditara que por hacer las cosas apresuradamente y no consultar a Dios, lo arriesgó todo. Neciamente perdió todo lo que Dios le había dado y todo lo que él hizo, todo lo que le hizo pasar para que no se perdiera. Esta historia de Noemí nos enseña que las desgracias afectan a todo mundo, tanto a los buenos como a los malos. Eclesiastés 9:2. Y que cuando sufrimos una pérdida dolorosa, es bueno buscar el consuelo que otros pueden dar, y especialmente aquellos que se refugian en la palabra de Dios, aquellos que confían en el Dios verdadero, como lo hacía Noemí. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Noemí amaba a nuestro Dios y sus hijas se refugiaron, sus nueras, que más tarde las llamaba hijas,
se refugiaron en ella, porque en ella veían al Dios Todopoderoso. Proverbios 17:17 nos dice: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Las nueras veían en Noemí no tan solo una suegra, sino una amiga. ¿Qué cualidades de Jehová debieron impresionar a Ruth y a Orfa? ¿Qué diferencia era el Dios de Israel? Cualquier cosa que Malón y Kelión y Noemí hubieran enseñado a estas jóvenes sobre el amor y la misericordia de Jehová, debieron haberlas impresionado muchísimo. Jehová no quería que su sierva le obedeciera por miedo, sino por amor. Deuteronomio 6:5 y 6:7 dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Podemos imaginarlas escuchando a su suegra, hablándoles del Dios Todopoderoso, de sus magníficas obras y de cómo Dios cuida de su pueblo con ternura y compasión. Yo pregunto en esta hora, hermanas, ¿tomamos un momento, un tiempo para dedicar a aconsejar a nuestros hijos? ¿Tomamos un momento o un tiempo para aconsejar a nuestras nueras, a nuestros hijos? Amén. Gloria sea nuestro Dios, qué hermoso. Hay muchas familias cristianas, o habemos muchas familias cristianas, que aún hacemos cultos en nuestros hogares, pero en otras ya hemos perdido esa costumbre o este deseo en nuestro corazón, porque no debiera llamarse costumbre, porque el estar aquí no venimos por costumbre, ¿o sí, hermanas? Venimos porque queremos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Hemos transcurrido muchos kilómetros para poder estar aquí aprendiendo un poco más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a hacerlo en nuestros hogares. Vamos a decir a nuestro Dios que ponga en nuestro ser, en nuestro corazón, ese deseo de buscarle y cada día enseñar a nuestros hijos la palabra. Estas 3 mujeres quedaron viudas, dice la palabra de nuestro Dios, y sin hijos. Ser una viuda sin hijos en el mundo antiguo era pertenecer a la clase más baja de la sociedad. No había nadie para sostenerlas y debían vivir de la generosidad de los extraños, de lo que a ellas en cualquier momento les llegase en sus manos. Estas eran las viudas de las que Pablo nos habla en 1 Timoteo 5 del 3 al 10. Las viudas que en verdad lo son, a las que la comunidad cristiana debe sostener y apoyar, por no contar con alguien más, con nadie que provea para ellas. Qué hermoso que en algunas iglesias cristianas, en algún pueblo cristiano, tengan ese deseo de ayudar a las mujeres viudas, a las hermanas que realmente, como dice Pablo, que en verdad lo son y que no tienen nadie, que están desamparadas. Qué hermoso y qué bello poder llevarle un poco de lo recibido de la mano de nuestro Dios. De esa bendición debemos de compartirla, amén. Llegó el momento en que Dios muestra para estas mujeres un rayo de esperanza, en el que Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo Israel y le dio pan. ¿Coincidencia, hermanos? No, ¿verdad? Dios vio la necesidad de Noemí, su sierva, e inmediatamente observamos la mano del Todopoderoso interviniendo allí, entregando un rayito de esperanza para esta hermosa mujer. Noemí
decidió regresar a Belén. De nuevo, no era una decisión hecha por la obediencia, sino porque tenía necesidad. Sin embargo, aún por las razones equivocadas, este era el primer paso para su recuperación en su vida espiritual. Se levanta con sus 2 nueras de regreso a la casa de pan hacia Belén. Pero cuando comenzó su camino de vuelta, decidió que mejor regresaría sola. De manera que dijo a sus nueras que regresaran a Moab con sus familias. Orfa decidió seguir el consejo y regresar a Moab. ¿Ustedes creen, hermanas, que Ruth quería eso para sus nueras? Sabiendo que en el pueblo de Moab había idolatría y no se adoraba al Dios que ella amaba. Yo creo que les di un consejo para que ellas reaccionaran, pero solamente Ruth lo había hecho, porque ella sí había conocido, ella sí había atesorado el consejo y las palabras que su suegra cada día, a cada momento, le enseñaba. Ruth había conocido al Dios verdadero, como nosotros en esta hora lo hemos conocido y hemos venido a adorarle. Aleluya. Y de ese corazón amante de Ruth, ese corazón salen las más hermosas palabras que podemos encontrar en esta escritura. En Ruth 1, 16 y 17 nos dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y es que nunca sabemos hasta qué punto, hermanas, hasta qué punto nuestro testimonio impacta la vida de los demás. Cuando somos mujeres comprometidas con nuestro Dios, viviendo la palabra de nuestro Dios, realmente las personas a nuestro alrededor lo notan, se ve. A veces estamos en algún lugar comiendo, en algún restaurante, o vamos de paso y nos preguntan: ¿verdad que usted es cristiana? ¿Verdad que usted es una hija de Dios? Bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque refleja nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro proceder, que realmente somos unas hijas de nuestro Dios. Aleluya. ¿Sí estamos viviendo como agrada a nuestro Dios, hermano? Y si no es así, vamos a decirle a los demás que Cristo vive en nuestra vida con nuestro testimonio. Aleluya. Como lo hizo Noemí con su nuera Ruth. Y al contestarle esta hermosa mujer: Ruth, tu Dios será mi Dios. Qué hermosas palabras. Noemí fue una hermosa embajadora de Jesucristo para su nuera. Pudo encarnar una fe digna de imitar, y no dudando en dejar todo, abrazó al Dios verdadero que tenía su suegra. Caminando, sigue la historia y nos dice que caminando al sendero de Moab, rumbo a Belén, rumbo a casa de pan, dice la palabra que toda la ciudad se conmovió, y en otras versiones dice que hubo un gran revuelo. Noemí debió ser una mujer reconocida, debió de ser una mujer importante, esas mujeres que dejan huella, amén, entre los suyos. Por eso es este alboroto. Estos estaban atónitos y decían, como decía nuestra lectura bíblica: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Noemí, hermanos? No me llaméis Noemí,
sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Al igual que Noemí, puede ser que nos resulte difícil reconocer en algunos momentos, en algunas situaciones, la fidelidad de Dios, en algunas ocasiones. Sin embargo, Él está con nosotros. Sea cual fuere la circunstancia, tormentas fuertes que quieren arrebatar nuestra vida espiritual, allí está el Todopoderoso, aleluya. Déjame decirte, hermana, que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará. Él está presente en esos momentos en donde pareciera que estamos solas y no tenemos esperanza. Él está allí cuidándonos en silencio, aleluya. Gloria sea su nombre. Él está allí al pie de nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Promesa fiel es su palabra. No te dejaré ni te desampararé, dice nuestro Dios. Aleluya. Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción, porque no es capaz de ver la obra de misericordia en su vida. Pero, hermanos, Dios estuvo siempre con Noemí. Dios es quien ha preservado su vida, quien preservó su vida y no la quitó, como lo hizo con su esposo y sus hijos. Fue Dios quien estuvo allí, quien detuvo el hambre de Israel cuando ella necesitaba. Fue quien abrió el camino a casa cuando ella más lo necesitaba. Fue Dios quien instó a Ruth a quedarse con Noemí. ¿Para qué? Para que no quedase desamparada. Fue Dios quien cuidó de ellas al regresar a casa de Moab a Belén. Fue su mano poderosa la que estuvo allí siempre con ellas. Pero a veces en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra lucha, nuestra necesidad, creemos estar solas y no vemos que ahí está la mano poderosa de Dios. Sus manos están aquí, aleluya. Gloria a Dios. Ruth no estaba sola, tenía a su nuera, quien sería su fuente de bienestar, y sin saber los tiempos, también la llevaba a Belén justo en el tiempo de la siega. Y por último, fue Dios quien conservó un pariente cercano para que la redimiese más tarde. Él quiere que observemos que a pesar de ser un tiempo de caos y depresión espiritual, Él está reinando en medio de toda tragedia. En medio de su pueblo, Él está aquí, amén. Tal vez el mundo está revuelto, está en depravación, en maldad, pero el Señor está allí deteniendo a su pueblo. Él está allí reinando en medio de nosotros. ¿Para qué? Para no sucumbir en el pecado, en la maldad, para no sentirnos solos. Aleluya. Él no se duerme, no se cansa. Él guarda a su pueblo. Gloria a Dios. Dios quiere que aprendamos que cada cosa que sucedió en la vida de Noemí, Él la dispuso así. La ida a Moab, la muerte de su familia, el hambre, la compañía de Ruth. En cada detalle estaba la mano de Dios, dibujando con un propósito hermoso un cuadro para la venida del Salvador, por medio de la descendencia de Ruth y Boaz, que más tarde sería.
La palabra de Dios nos dice que vos fue o era el hijo de Rahab, la ramera, la que por su fe ocultó a los espías. Esto me hace recordar lo que dice la palabra de Dios en primera a los Corintios 1, 28 a 29, que Dios escoge lo que es considerado a los ojos humanos como vil y menospreciado de tal manera que nadie se jacte en su presencia. Así Dios en su inmensa misericordia nos escogió, no porque seamos merecedoras de algo, sino por la gracia de nuestro Dios. Tanto Ruth y vos aparentemente no calificaban para ser los antecesores de la línea donde vendría el Mesías. Podemos ver en la palabra de nuestro Dios lo que nos dice en Ruth 4:14, y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Después de no tener hijos ni nietos de sus propios hijos, tuvo hijo de vos, que como dice la palabra, no calificaba para ser alguien importante. Escogió Dios algo vil para agradecer el dulce nombre de nuestro Dios. Podemos ver en vos una representación de Cristo, nuestro pariente redentor. Ahora somos hermanos de Cristo, el que vino a ser primogénito entre muchos. Por otro lado, Ruth es un tipo de cada una de nosotras, hermanas. Es cierto, un día estábamos perdidas en el mundo, pero nuestro pariente Jesús quiso ser nuestro pariente redentor. Aleluya. Jesús quiso, porque es nuestro amado, redimiéndonos, rescatándonos ante tal situación. Solo nos queda una cosa por hacer: aceptarlo o rechazarlo, pero no estar jugando a que soy cristiano, no estar jugando a que soy una hija de Dios, porque eso no está bien delante de nuestro Dios. Él vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Hace una semana lo recordábamos, amén, y nos conmovíamos nuevamente en recordar todo el sacrificio, todo el sufrimiento que Él pasó por nuestra vida, por salvarnos, por redimirnos, por darnos esa salvación tan grande. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decisión de cada una de nosotras, hermanos. El Señor no forza a nadie. Él te ama y dio su vida para que seas salvo y para que tengas una vida eterna. Aleluya. Yo quisiera en esta hora que, puestos de pie, vamos a dar gracias a Dios, pero antes quisiera que leamos una porción bíblica, Apocalipsis 3:11. Todos no lo sabemos tal vez, y lo que no, pueden abrir su Biblia en Apocalipsis 3:11 y vamos a darle lectura a esta porción. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanas, seamos mujeres que venzan la adversidad, como lo hizo Noemí. Seamos mujeres valientes, seamos mujeres de buen testimonio para nuestras familias, para nuestros hogares, para la iglesia, para el mundo.
para nuestra sociedad. Que el Señor se agrade de cada una de nosotras. En esta hora, no sé si quieran pasar a este lugar, hacer oración a nuestro Dios y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé esa valentía, ese ánimo, ese deseo de cada día buscarle, seguirle, atesorarle y ser mujeres con este propósito. Aleluya, de buscarle, de ser de grande bendición, porque Noemí fue de grande bendición para su familia, principalmente para esta mujer que no conocía de Dios y aprendió con su testimonio, atesoró el consejo de la palabra de nuestro Dios y fue de grande bendición en su vejez para Noemí. Fue la que le dio la felicidad nuevamente, trayéndole a su regazo un hijo que más tarde sería la bisabuela de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, tu mano poderosa aquí ha estado, Padre. Gracias por tu respaldo divino, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque hemos aprendido de esta hermosa mujer que tú, Señor, siempre estás allí. Que aunque nosotros nos sintamos solas, siempre estás allí, Señor, respaldando tu palabra. No te dejaré, no te desampararé. Tú siempre estás con nosotros, tú siempre estás con tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este puñado de tus hijas. No sé la situación, no sé el problema que estén pasando, pero tú sí lo conoces. Salva nuestras familias, salva nuestras nueras, salva nuestros hijos, salva nuestros yernos, Señor. Que seamos de gran testimonio para ellos, Señor. Que vean en nuestra vida que tú vives, Señor. Que vean en nuestra vida que tú reinas, Padre. Que vean, Señor, que tenemos ese amor para con ellos, Señor. Danos ese consejo, esa palabra adecuada, Padre, para, oh Dios, aconsejarles en su momento. Ayúdanos, enséñanos con amor, con valentía, con bondad, con misericordia, a atesorar tu palabra y enseñar, Señor, cada día a nuestra familia a depender de ti, Señor. Gracias por tu respaldo divino. Gracias por cada una de mis hermanas. Toma su necesidad, Señor. Toma su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes y conoces cuál es su necesidad. Ayúdalas, Padre, fortalécelas, dales esa valentía como lo hizo Noemí, Padre. Que se esfuercen cada día, Señor, en procurar, en ser agradables, que seamos agradables ante ti, mi Dios, no para con los hombres, sino para ti, Padre. Enséñanos a amarte con todo el gozo de nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo lo que somos, Señor. Enséñanos a amarte y a vivir esta vida que decimos ser, Señor, ser cristiana, que realmente lo vean los demás, Señor, en nuestra vida, que vean que te amamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque yo sé que no quedará vacía, sino que hará, oh Dios, lo que tú quieras para aquellos, Señor, que sea este propósito de esta palabra, Señor, que nos has dado. Te pedimos tu bendición y te damos gracias.
gracias.